Ya no necesitas que se te presente, ¿verdad? No seas insolentes. Muy bien. Fundados. Bueno, vamos a seguir con la plática. Rápidamente habíamos visto sobre la propuesta de Broglie, sobre el fenómeno periódico ese, cómo se desfasa en el marco del laboratorio y aparece la onda fase, la onda que tiene velocidad de fase c sobre beta y longitud de onda h sobre t. Como de Broglie prueba que muestra más bien que esa onda fase contiene la dinámica de la partícula. Propone una ecuación para esa onda guiándose en la analogía entre la óptica y la mecánica en la cuestión de Hamilton-Jacobi. Entonces propone la onda singular, que satisface una ecuación tipo plane order, y una onda continua, bueno, de amplitud continua, y esa con una amplitud, una singularidad en la amplitud, le llama esta la onda guía o la onda piloto, porque puede describir ya sea un ensamble o una sola partícula. El ensamble lo describe en su amplitud y la partícula en su fase. Pero estás dándonos la oportunidad de repasar. ¿Qué diferencia hay entre esas dos ecuaciones, la onda singular y la onda guía? Se ven iguales y superficies. Sí, pero a esto se le pide una solución de ese estilo que tenga una singularidad, que esa sea una función singular, la función de la partícula. Y esa nada más que pueda, que tenga que sea igual a la distribución de la partícula en un ensamble. Eso. Sí. El experimento. Bueno, voy a rápidamente a repetir la charolita vibrante. Bueno, para que acelerada con una aceleración de este tipo, se sintoniza en ciertas amplitudes de oscilación, de tal manera que esté debajo del umbral de Faraday, que es donde se forman las ondas de Faraday, y arriba de un cierto valor de gamma en el cual la gotita se acopla con su onda, de tal manera que siempre cae delante del frente de ondas de la onda que emitió en el rebote anterior, y entonces empieza a desplazarse horizontalmente. ¿La frecuencia puede ser cualquier cosa? Sí, o sea, bueno, al menos no pone ninguna restricción. Uno de los nodos normales, uno de los nodos. No, pero ¿cómo te dice esta? Sí, sí, sí. No, o sea, bueno, yo no he leído ninguna restricción sobre eso. Es que en general ni siquiera entra en las descripciones, es decir, se concentran en eso y nunca hablan de lo van a hacer, aunque sí va a entrar después en la dinámica. Bueno, este video ya lo habíamos visto, creo que hay uno mejor después, al final. La reflexión por una pared también ya la habíamos visto. Cómo es que la partícula, cuando se va acercando hacia la pared, se desvía como que si una fuerza
tipo de pilón la fuera empujando. Bueno, eso dirán, ¿para qué? Pues es solo para tener ese parámetro prácticamente, que se parece mucho al del hacha barra, que luego va a entrar en la ecuación tipo Schrödinger, o sea, va a jugar el papel del H, y para demostrar que la onda también tiene un momento V sobre el ámbito, donde V es pues tipo de barra. Las órbitas cuantizadas, eso no lo vimos la vez pasada. Perdón, ¿puede regresar un segundo? Decía ahí abajo que algo así como que la onda, no, la gota adquiere su momento directo de la onda. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, eso es algo que pues, que se venía diciendo. O sea, la onda genera, bueno, esto es como un vallecito de la onda, ¿no? Lleva una masa promedio y se va desplazando a cierta velocidad. Lleva un momento más o menos V sobre el ángulo. Entonces la gotita cae más o menos por acá y pues siente ese momento, y ese es el momento que adquiere la gotita. Pero en un principio la onda se crea porque se pone la gota, ¿no? Entonces, Sí. un poco circular el asunto, ¿no? O sea, digamos, sin gota no hay onda, pero luego la gota adquiere el momento del... Sí, adquiere el momento de la ondita. Pero sí, O sea, existen juntos, se crean al mismo tiempo. ¿Sí? bueno, entonces de las órbitas cuantizadas es que simplemente se fijan en la analogía que hay entre estas dos ecuaciones, que es cuando... Perdón por interrumpirlo. Para generar una gotita, se deja caer una gota sobre el aceite o se pica. Se pica. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces al picarlo, digamos, se levanta un poco. Pero entonces, digamos, el momento a final de cuentas viene de picar el fluido, ¿no? Digamos. No, o sea, el momento es en todo caso, el momento de generar la ondita en el líquido. Por eso al generarla, pero se genera cuando picamos, ¿no? Cuando picamos, Cuando cae generamos... la gota, cuando cae, cuando golpea la superficie, o sea, lo deforma tantito, por así decirlo. Bueno, entonces viene de la gotita que se generó a su vez por haber picado. No. Entonces, ¿cómo es? Bueno, la gotita sí se generó al picar, Cuando pero... que la onda lo empuja. Pero ¿cómo se...? Cuando cae la gota. O sea, tú puedes generar la gota como quieras, pero la dejas caer y no cae en la cima de la gota, sino en la pendiente. Pero no hay una onda todavía al generarla. No. Ah, no, Es está al bien. inicio, o sea, Sí. está quieto, por así decirlo, Ujú. picas, y mientras la gotita no haya caído por primera vez, sigue... Por eso, entonces el momento que tiene la onda a su vez viene de la partícula. Perdón, de la Sí, o gotita. sea, sí, del golpeo, del choque que hay acá. Ok, sí, entonces es un poco raro decir que el momento viene de la onda. No, En no, realidad la porque onda es que- tiene momento porque la No, gotita se lo no. impartió. Lo que pasa es que ya que esa cosa va viajando, ¿no? Y entonces la gotita, si no se acoplara, si no cayera, por ejemplo, del látigo frente de onda, y de hecho pasa, pues la gotita simplemente está brincando, no tiene momento horizontal, no se mueve, así puede estar brincando, y de hecho mucho tiempo, días enteros, moviéndose así nada más sobre el mismo punto. Y en cierto régimen, es que por eso hay una cierta gama W, menor que una gama M, menor que una gama S. Abajo de esto la gotita solo está brincando sobre el líquido. Entre estos es que se acopla y empieza a desplazarse así en saltitos. Pero entonces, ¿de dónde viene ese momento lineal? Digamos, Pues es el sobre- momento que arrastra esta onda, o sea, Pero, ¿por qué esa onda tiene momento? pues porque estás... Pero
Es que creo que sí hay una onda, pero todavía no se representa como para ilustrar el experimento, porque el fluido está vibrando en primer término. Entonces ahí ya está la onda. Y es cuando... No, es que está vibrando la charola en el momento. No, el fluido está abierto. La partícula cae sobre la pendiente de la onda y eso le da una fuerza horizontal y es lo que empuja la partícula. Se va a ir cayendo siempre sobre la pendiente aquí y eso le va empujando. Es lo que se hace, ese mecanismo que tiene para transferirle momento. No, yo creo que lo que están diciendo es que no se conserva el momento en la dirección horizontal, ¿no? Sí, ¿de dónde viene? ¿Se conserva? No O se sea, conserva en la dirección horizontal. Bueno, Porque el originalmente no hay total- momento en esa dirección y de repente ya parece que lo hay, ¿no? No, Sí, el momento entonces- total sí se conserva, pero los hidrodinámicos han hecho los cálculos y muestran que la onda lleva suficiente momento en una dirección como para empujar la partícula. Sí. Pero ¿por qué tiene ese momento en cierta dirección si solamente está vibrando arriba y abajo? No, aquí el Porque cae en momento la no se pendiente. Por la forma de la onda, simplemente. Pero, pero la onda no existe hasta que la gota no se acerca a la superficie. Entonces, Sí, no hay, sí, se va generando, sí. La pero no hay partícula- forma de la gota hasta, no hay forma de la onda hasta tanto la gota no está muy cerca de la superficie, Ajá, Sí. ¿no? así es. Entonces, la gota se acerca a la superficie, de alguna forma amplifica esas ondas, porque esas ondas Se eran alimenta. invisibles o indetectables, o no sé, según nos han No, contado. la onda, también otra cosa que nos ha dicho es que se refuerza El movimiento. con el movimiento. Es decir, está una onda así de este tamaño, por así decirlo, y baja la charola, entonces como que sube esa Bueno, cresta. una pregunta, si la gota deja caer de manera completamente vertical, ¿hay manera que empiece a moverse hacia algún lado? Pues sí, o sea, si estás en ese régimen, sí. ¿Y de dónde viene el momento para moverse de repente hacia algún lado? ¿Y cómo decide hacia qué lado moverse? Pues depende de esa... Picas la superficie, sale una gotita, o sea, cae delante del frente de Pero a onda. ver, en el momento que la picas y la levantas, se genera como un hoyo que va a Sí. dar lugar a una onda. Sí, Es un Pero entonces es el acto de picar también el que inicia una onda. Pero si no rompes la simetría al picar, la onda que se genera tiene que ser esféricamente simétrica. Pero Y si al la caer deja la onda... caer de un lado, si no la deja caer esa. Ah, por eso, pero entonces ese rompimiento de simetría viene de que al picar no lo haces exactamente esféricamente Que simétrico. la gota no cae exactamente en el mismo lugar. Por eso, entonces de ahí viene el... No sé. ¿Por qué no muestras el video? Estás viendo el video de cuando toman la Vamos a ver gota el y se video. genera no sé qué. algo. Ah, voy a fabricar un instituto para que no se espalde. Sí. Un efecto matraca, que aunque tú tengas una onda, dependiendo de cómo se esté moviendo, vas sintiendo el... O sea, hay muchos ejemplos. La onda no es simétrica en todos lados. Seguramente Bueno, la onda no es simétrica. si la gota al caer cae de manera esféricamente simétrica, la onda tiene que ser simétrica. Simétrica en esta dirección, pero no el frente. Si el frente no es simétrico, subiendo y bajando, o sea, la onda es una onda que hace así. Si no es lo mismo en esta dirección que Pero en es esta. una onda en un plano, Sí, por eso es una cosa así. esféricamente Sí, simétrico. así es esféricamente simétrica, pero no las crestas y los valles. Las crestas y los valles. No, pero esa ya. Sí, ahorita es que no me puedo Pero adelantar. el otro en el que... Sí, ahorita se va a ver, es que no lo puedo adelantar. Ahí está. Ah, pero ¿ves la ola se genera? Se genera el momento que se saca. Sí, sí, sí. Sí. Me parece, digamos, hay números de Pero ahí, por ejemplo, siguen bailando todas poquitas. Todas sincrónicas. Alejandro, hay algo aún más básico que a mí no me queda claro. ¿Cómo si la charola se está moviendo, el líquido puede quedar inmóvil? Pues, o sea, tú te puedes estar moviendo sobre la superficie, no estás brincando, ¿no? O sea, Es impresionante esto. No, pero es que dices que el nivel está así liso, ¿no? sí, la superficie está lisita, o sea, Levantamiento, pues que son mejoradas. no está, porque para empezar la vibración no es, Ok. sino Ujú, sí. es todo así.
No sé cómo regresarlo. ¿Qué hace? Es que no tengo ese video, voy a recortar ahorita para regresarlo, pero No, pero sí, ya vimos varios, y vimos Sí. que sí hay muchos casos en que está estacionaria. sí. Entonces sí hay, y hay casos en que pareciera que está bien, ¿no? Pero, bueno. I'll drop it. ¿Cómo? No, avancemos. Bueno, entonces, ven esta analogía y entonces ve también que este tipo de fuerzas siempre llevan a movimientos circulares o orbitales, pues, que tienen esos radios, y entonces tratan de hacer el sistema de, bueno, rotante con una bolita ahí. Entonces, si la charola está parada, es lo de siempre, la bolita caminando, pero en cuanto empiezan a girar la charola, pues en el marco del laboratorio se ve como una trayectoria episcleral, así, algo así, ¿no? En fin, pero si ponen la camarita en el marco rotante, entonces van a empezar a salir, se ven ahí trayectorias circulares y tratan, bueno, esos radios, el radio de esa trayectoria depende de, pues de estos parámetros que ellos pueden variar. Y entonces empiezan a variar y bueno, no falta decir otra cosa. Entonces hay casos en los que el radio, pues va, conforme va cayendo eso, el radio se va haciendo más chiquito de manera continua, pero existe otro régimen en el que no pasa eso, y eso tiene que ver con lo que le llaman ellos la memoria de corto y largo plazo, la memoria de camino. La memoria de corto plazo más bien mide cuánto influyen los frentes de onda generados en rebotes anteriores hacia el futuro, es decir, en cuántos pasos va a seguir afectando una onda que se generó ahorita hacia adelante. Entonces, eso depende del tiempo de amortiguamiento, bueno, es ese, depende de los parámetros gamma m menos gamma f. Entonces, para taus, que son chicos, ¿no? Sí, para taus chicos, o sea, lejos del régimen del umbral de Faraday, lejos del régimen del umbral de Faraday, el tau es chico. ¿Qué quiere decir eso? Que una gotita está generando de alguna manera su onda, entonces empieza a caminar, y la influencia de esta onda que generó acá se pierde más o menos, que es 3 pasos, ¿no? Da 3 pasos y ya no es considerable el efecto de esa onda. Entonces, en ese régimen, los radios se pueden ajustar muy bien por esa ecuación que se ve aquí. Esa es la ecuación y esos son los puntitos. Pero en el régimen de memoria de largo plazo, es decir, en el que el efecto de la onda se siente más o menos por ahí de 14, 15 pasos adelante, esos radios ya no son continuos, es decir, van moviendo el parámetro b sobre omega y no se va moviendo continuamente el radio, sino que queda fijo en ciertas secciones del valor b sobre 2 omega. Hay ciertos valores, cotas, no sé, aquí a b, en el cual, a pesar de que le muevan, sigue siendo este mismo radio, y si se salen de ese intervalo, salta a otro radio y se mantiene otra vez en una sección y, en fin, empieza a cuantizarse. Se ve aquí
cómo es que para esos ciertos valores, esos 2 omega sobre b, ¿dice? Tienen ese radio casi, para esa otra porción tienen ese radio. Bueno, conforme se van acercando al régimen clásico, el otro, pues se van distribuyendo más de manera continua. La cuestión está en que esos radios tratan de aproximar el valor y lo logran a partir de esa ecuación, pero esa ecuación la copian prácticamente de la ecuación cuántica, nada más sustituyen la lambda de De Broglie, la longitud de onda de De Broglie, por la longitud de onda de la gotita, de la onda que genera la gotita. Y pues el B, el campo magnético, juega el papel de la vorticidad. Entonces el ajuste es bastante bueno y eso es lo que le llaman ellos las órbitas cuantizadas. Además tratan de obtener este patrón de ondas, y lo único que hacen es sumar las ondas circulares que generan hasta ciertos pasos que dependen del amortiguamiento, tanto espacial como temporal. Espacial siempre se mantiene y tiene que ver con la viscosidad, y pues obtienen pues cosas bastante parecidas. Aquí tienen un vallecito como acá, o sea que efectivamente es simplemente, en realidad ya se sabe pues que el campo es simplemente la superposición de todas las onditas. Lo que aquí muestran es que el parámetro tau sí es importante. La difracción ya habíamos dicho como es una difracción en la distribución, es decir, después de un montón de veces. Bragg y Anderson lo logran explicar superponiendo una ondita y la hacen caminar de esa manera. O sea, simplemente le aplican como un boost hidrodinámico y la hacen caminar, y se dan cuenta que es simplemente una porción de la onda la que genera la difracción. O sea, no toda esta está generando la difracción, por así decirlo matemáticamente, sino simplemente esta porción, porque esa es la onda que corresponde a esta difracción, o sea, a este patrón de difracción en amplitud. Y además se le hacen corresponder igual a este pedacito una ecuación tipo Schrödinger. Simplemente meten toda la ecuación en la ecuación de onda, se dan cuenta que pueden eliminar esa parte, llegan a que esta satisface una ecuación tipo Klein-Godot, y luego hacen una aproximación a bajas velocidades. El efecto túnel es otra de las cosas. No parece túnel, no tiene caso llamarle túnel. Lo que hacen es una charolita con dos alturas, pues, una chiquita y una grandota. Entonces se dan cuenta que la gota y la onda, o sea, el acoplamiento, ¿no?, solo puede existir a esa altura a partir de cierto valor de la gamma, por ejemplo más o menos 4 en este caso, que no sé qué condiciones tenía, es decir, qué tipo de líquido, etc. Y a esa altura solo puede existir más o menos por acá, de manera que en esta sección puede existir la gota caminante, o sea, la gota onda en esta franja y no acá. Y efectivamente si tienen ese sistema con esa barrera que topa hasta el final, entonces se tiene la gotita en un corral. Pero si la barrera se hace delgadita, resulta que la gotita se está moviendo con el corral, pero tiene de repente oportunidades de salir. Por ejemplo, aquí es una barrera grande, gruesa, entonces se mueve como se mueve la gotita confinada.
Si la barrera se empieza a hacer un poquito delgada, entonces la trayectoria se empieza a deformar, pero aquí todavía no alcanza a salir. Bueno, sale, pero después de tantos rebotes, después de muchos rebotes, empieza a salir. Y si la barrera se hace más delgadita, entonces se deforma más su trayectoria, pero se escapa más rápidamente. Es decir, por ejemplo acá, ellos llaman la probabilidad de salir 1 sobre el promedio de los rebotes que dan antes de salir. Y esta es la trayectoria para una partícula en cual su probabilidad es de 1% de salir, un 10% y un 30%, o sea, ya sale muy rápido, no choca mucho y se escapa. Y lo que siempre notan ellos es que para escaparse, bueno, siempre que se escapa llega ortogonal a la pared. Entonces se preguntaban si entonces dependía del ángulo con que llegaban el hecho de salir. Y entonces ponen charlitas con esta geometría en las que siempre llegan ortogonales. Ahora esta es la barrera, aquí está. Y resulta que no depende del ángulo fuertemente, o sea, no todas cruzan solo porque llegan ortogonales esta barrera, sino igual sigue habiendo cierta probabilidad, de manera que sigue igual de incierto exactamente qué es lo que pasa cuando la gotita sale. O sea, así nada más a simple vista se puede decir que como que las ondas pasadas interfieren siempre constructivamente, pero o sea, no han hecho un modelo de este comportamiento, simplemente han reportado, bueno, hasta donde yo he visto, los resultados experimentales. Y pues estas son las gráficas de la probabilidad de salir con respecto a la velocidad. Si la partícula va muy rápido, bueno, crece exponencialmente pues la probabilidad de salir con la velocidad y decae exponencialmente dependiendo del grosor de la barrera. Sobre las dos gotitas interaccionando, eso es lo que más me habían preguntado, pero lo que menos información encontré. Y es muy descriptivo lo que ellos dicen acerca de las dos gotitas. Lo único que dicen es que si tenemos dos gotitas que se van de alguna manera acercando, entonces estas dos gotitas, dependiendo de la distancia a la que se encuentren, pueden repelerse o pueden atraerse. Cuando se repelen como en trayectorias parabólicas, y cuando se atraen empiezan a formar como un sistema de estrellitas binarias, empiezan a girar, que ese es el caso, y le empiezan a girar en órbitas, bueno, aquí lo tengo, de ese tamaño. Ahora, si las gotitas están rotando en fase, si van brincando juntas, esta n toma valores enteros, y si las gotitas están en antifase, así, toman múltiplos de n de un medio. Y la explicación que le da Ross y Bradley es simplemente a esta ecuación aquí se considera una J0 por la forma que tiene el patrón de onda, pero entonces ve la forma que tienen estas cosas, la forma que tienen las funciones de Bessel en el caso de n igual a 1, y se da cuenta que puede escribir ese modelo si en vez de meter una J0 mete una J1, pues lo mete y logra obtener más o menos la forma del patrón que tiene, pero este es superponer dos, o sea, una onda, pues no está sumando el efecto de todas las demás, simplemente están encimando una onda y la hace evolucionar. Aquí le voy a mostrar el otro video.
Ese es un video de Ross, no, de Bush. Oye, pero la velocidad de las gotitas es constante. Sí. De hecho, ahí, por ejemplo, están quitando, solo están fijando las imágenes cuando está en el aire y se ve cómo se está moviendo y ahí solo cuando está pegado. Oye, ¿cómo se compara la velocidad de la gota que adquiere normalmente la gota con la velocidad de propagación de las ondas? Son más, la velocidad de la gota. La gota. Sí, pero ¿qué tan grande es la velocidad de las ondas? No me acuerdo, pero sí está cuantificado porque le digo cuando hacen hacen mover Bush y Ross hacen mover la gotita, usan este factor, pero no recuerdo este cosito. Sí, no recuerdo pero sí es mucho más grande, puede funcionar como una gama de... Ahí se empieza a ver cómo estadísticamente ya aparece un patrón. Esos son resultados de Bush, de hecho. O sea, si vieron lo del corral circular, o sea. Pero otra pregunta. Es un ratchet, es lo que se conoce como ratchet en los campos, es una traca, porque las crestas no son simétricas de un lado y del otro, ¿no? Entonces, eso puede hacer que el impacto momento, efectivamente. Pero originalmente no hay onda. La onda se genera porque pones la gotita. Entonces, ¿cómo puede haber...? No, se está vibrando la... Sí, está vibrando la charolita. Está vibrando de manera vertical, perfectamente vertical. Sí, pero los fluidos rompen su simetría fácilmente en las crestas. Ah, bueno, pero entonces lo rompen porque hay alguna simetría. No, la simetría viene de algún lado, no se rompe. Las crestas no tienen por qué ser simétricas. Las crestas, no la onda. O sea que en la subida tiene una pendiente y en la bajada puede tener otra. Porque es una cosa... Tienes un fluido que no se está moviendo. No es infinito el fluido, está en una caja, ¿no? Pues sí. Tienes muchas cosas que te pueden romper la simetría. Por eso, pero entonces hay algo que la rompe. Digamos, no es, o sea, viene de la rompe algo. Digamos, en principio, si el fluido fuera infinito y tal, no habría, la onda sería exactamente simétrica. El rompimiento de simetría viene de que haya alguna imperfección. Las crestas no tienen que ser simétricas. La pendiente hacia arriba no tiene que ser la pendiente hacia abajo. Pues eso está perfectamente bien, pero si tienes un fluido infinito y dejas caer una gotita de manera perfectamente vertical, no hay manera que se mueva hacia ningún lado. Si se está moviendo el fluido, sí. Pero el fluido no se está moviendo. Hay una transferencia. Si se está moviendo el fluido de manera vertical y agarras una gotita, es infinito, y agarras una gotita y la dejas de caer de manera perfectamente vertical, no hay manera que se mueva hacia ningún lado. Por ejemplo, hay experimentos perfectamente bien hechos en las cuales tienes un campo óptico que lo prendes y lo apagas, y la pendiente es diferente en cada lado. Y lo apagas y lo prendes, y mueve partículas, es el fenómeno de matraca. No sé si entiendo ese ejemplo, pero en el que yo di no hay manera que la partícula se mueva hacia ningún lado. O sea, tienes un fluido infinito y vibra de manera perfectamente vertical. Dejas caer una gota de manera exactamente vertical. Por conservación de momento no hay manera que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ¿qué quiere decir me sorprendería? Pues que es no lineal este problema, es un problema pero sea lineal, sea no lineal, es esféricamente simétrico y no hay manera que se rompa esa simetría. Sí, porque ahora la tierra se rompe espontáneamente. ¿Y qué significa eso? Si tú agarras un palo vertical y lo comprimes, en algún momento se quiebra. ¿Y eso por qué? Se quiebra
No, si hicieras eso de manera exactamente simétrica, no se irías a ningún lado. Lo que pasa es que cuando lo hacemos en la práctica hay una pequeña perturbación hacia algún lado y es que ya se gana. Pero a ver, lo de las Pero en crestas principio no no he hay, entendido. no hay manera que se rompa simétricamente. O sea, Las crestas, la cresta. sí, la cresta, pero es esféricamente simétrica. No, perdóname, pero es así, ¿Cómo? está ¿De dónde así, puede pero ser? así no es lo mismo subiendo que bajando. No tiene por qué ser. Pero eso es, puede haber, el pattern puede ser, el profile puede ser como tú quieras, pero es esféricamente simétrico. Así. Sí, Pero eso es lo único no, que pero necesitas que se cresta- rompa para que la onda se... La cresta, por el radio por dentro y por fuera, no tiene por qué subir y caer igual. Y eso no sirve para nada para claro, lograr ese que es una, el- que ese una es el pelotita ratchet. que cae de manera exactamente Ese es el ratchet, simétrica, no, no hay no, manera no. que una ondita, que una pelotita que cae... Ese es el ratchet. Tienes un tumbling de estos trampolines. Si está vibrando como tú quieras, y agarras una pelota y la dejas caer exactamente en el centro de manera perfectamente vertical, se va a quedar ahí en el centro brincando. No hay manera que se mueva hacia la derecha o a la izquierda, a menos de que originalmente o el tumbling no esté vibrando de manera esféricamente simétrica o no dejes caer la pelota perfectamente, de manera perfectamente vertical. No hay de otra. La simetría se conserva. Sí, se puede decir. Los pendientes de arriba de una vez de otro son ¿Pero iguales. eso qué tiene que ver? Si la pendiente puede ser lo que sea, si cae al centro Pues ponte a y es leer esféricamente ratchet, simétrico. y vas a ver que cuando va arriba una pendiente y la otra es diferente, tienes manera de... Pero para producir. lograr eso la pelota tiene que no caer en el centro. Si cae exactamente en el centro, no hay manera que de repente reciba un momento hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba, o sea, hacia el este o hacia el oeste. Nos mostraron que a veces se queda quieta. Y lo como único tú que estoy dices. diciendo es que a veces se mueve porque el proceso de crearla rompió la simetría. O la dinámica es mucho más complicada. La dinámica puede ser tan complicada como tú quieras. Si es esféricamente simétrica, no hay manera que se rompa esa Pero es simetría. probable que no lo sea en estos casos. O sea, porque de hecho se ve Si no unas lo es, ondas, entonces de ahí se viene ven la- unas ondas así como muy alargadas. Por eso pensaba en un caso idealizado, donde tienes una alberca infinita y que vibra exactamente de manera vertical. Ahí no hay manera que de repente la pelotita se mueva hacia la derecha o a la izquierda si la dejas de caer de manera vertical. De todos modos, yo creo que mi sensación es que el fenómeno se ve que es complicado, no tengo la más remota idea de cómo semejantes cosas ocurren. Yo tampoco, y no estoy pretendiendo entender todos los detalles, solamente... ¿Por qué no ponen un video de que se vea cómo empieza el fenómeno? Interesante, perfectamente correcto. Por más complicada que sea la dinámica, hay conservación de momentos, ¿no? O creen que eso no es... Es que puede ser, digamos, como las ecuaciones son... Pueden ser no lineales, son ecuaciones de Newton, de un chorro de partículas, o sea, hay conservación de momentos. Pero mira, cuando cae la bocina, lo más probable es porque en el momento que se rompe eso, la probabilidad de que eso rompa la simetría esférica al romperse ese cosito ya es altísima. Sí, en la práctica sí. Pero entonces el rompimiento viene de ahí, de que el proceso que lo generó no fue esféricamente simétrico. Ahora, Si lo fuera, no hay manera que se mueva. Incluso en el rebote, si traía, o sea, fíjate que digamos, es impresionante que consigan hacer eso. ¿no? Una pregunta, digo, también para empezar, bueno, para saber quién así. No sé si se ha visto, pero ¿hay algún tamaño necesario de la charola? O sea, la charola puede ser tan grande como quieras y de todos modos se da ese efecto. O hay un momento en el que sea la charola tan grande que ya nos da el efecto. Grande no creo, O sea, no sé si sepas tú algo, ¿no? Porque, o sea, es decir, de lo que platican además seguro, ¿no? Además de tener un buen de condiciones de frontera, ¿no? Porque o sea, la onda... En realidad no se preocupan nunca, bueno, a no ser que realmente pongan. Ajá, mi pregunta es, ¿nunca han visto si la puedes hacer tan grande como quieras? Que yo sepa no, pero... No tienes. Tengo una duda, y es sobre, en el video anterior mostraste que después de un cierto tiempo tenías una distribución estadística. Sí. ¿Y esa distribución estadística depende de las condiciones iniciales? ¿O siempre obtengo esa distribución estadística? Pues la forma se mantiene. No. Yo creo que si condiciones iniciales nunca puedes tener las mismas, pero la forma se va a mantener de la distribución. Eso pasa incluso aunque la gota se quede rebotando en el mismo lugar. Porque me parecía que
que ese era un caso, bueno, la pregunta ya fue si en todos los casos te da como ese patrón estadístico, ¿no? Entonces la cuestión es, yo había entendido que si la gota se queda rebotando en el mismo lugar, si no camina, no puedes obtener ese patrón. Pues no está O sea, a lo caminando. mejor... No, es que en lo que él está diciendo creo que es la cuestión del corral circular. Ajá, exacto. No, la gota está ahí, pues, no tiene mucho interés, o sea, ¿cómo vas a obtener? No se mueve, pues. Las trayectorias que veíamos que se pintaban que... Ajá, cuando está confinado, de hecho la longitud de onda es comparable con este confinamiento, si empieza a moverse hacia donde quiera, ¿no? Como se ve ahí. En realidad lo que se dan cuenta ellos es que la velocidad depende de la posición, ¿no? Lo que dicen es que va por donde quiera, pero en ciertas posiciones. Pero entonces, ¿de qué parámetros depende la distribución estadística que observas? No me acuerdo, o sea, exactamente no sé, pero... También tengo otra duda, ¿hay tiempos a los cuales ya se observa la distribución? O sea, ¿se pueden caracterizar bien? Es que no sé si después de 1 minuto, después de 5 minutos ya sale el patrón, porque también, bueno, en ese caso sí dependería de la velocidad de la gotita. O sea, si recorre muy rápido todo el espacio, pues supongo que va a salir rápido el patrón, pero si va muy despacito, pues hay que esperar mucho tiempo para que salga el comportamiento estadístico, ¿no? El chiste es que sean muchas órbitas, ¿no? Muchas... Sí, esa es una rica de estadística. Que recorra casi todo el espacio que tiene. No... Sí, o sea, en este caso sí dependería de la velocidad de la gotita, que se puede modificar. Tú decías la longitud de onda de la gota, ¿es la misma que la longitud de onda, la distancia entre frentes de onda de las olas? Sí, de hecho, es que no, pues la gota no tiene longitud de onda, pero... ¿Pero no le asocian algo tipo a longitud de onda de los Sí, esta longitud de onda, de hecho, la distancia entre los frentes de onda de ese patrón circular que se ve. Ese. Y de hecho funciona bastante bien su asociación, porque como les decía en el caso de las órbitas cuantizadas, o sea, exactamente no sabían ellos cómo aproximar el radio, cómo saber qué valor tienen esos radios, y simplemente se copian esa ecuación de la mecánica cuántica y en vez de meterle la longitud de onda de Broglie le meten lambda F, que es lambda. Ahora, si yo entiendo, digamos, disculpa mi enorme ignorancia en fluidos, sí, pero nunca había escuchado hablar de estos modos de Faraday, pero si la frecuencia es más grande, aparecen olas, patrones independientes de que haya ninguna gota. Si la amplitud es más grande. Si la amplitud es más grande. Ahora, ¿esos patrones son parecidos a estos que se ven aquí con la gota? En el caso del corral circular, sí, de hecho, ahora vamos a ver el video. Entonces, de alguna forma la gota lo que hace es que se hagan presentes unos patrones que requerirían unas amplitudes más grandes si no estuviera la gota. No, pero puede ser patrones independientemente de la forma, hasta de simetría simple y todo. O sea, los patrones que forman las ondas de Faraday son increíblemente complejos. Sí, pero en una circular, nada más dependiendo de la amplitud y la frecuencia. Porque es no lineal. Es no lineal, exacto. Pero me preguntaba si hay alguna relación entre esos patrones de Faraday que se obtienen a amplitudes más grandes y lo que se observa aquí con la gota a amplitudes más pequeñas. En el caso del corral circular, es que no tengo aquí la foto, pero esta forma que se obtiene de la distribución sí coincide con la onda de Faraday que se formaría dentro de esa geometría. O sea, tiene los mismos
Los mismos máximos y los mismos mínimos. ¿Y esas ondas de Faraday siempre son estacionarias, como por ejemplo esas de las gotitas bailando, o también tienen como estos solitones paseando? No son estacionarias, de hecho se ven como se ven como cuadriculados o no, pareciera que no se mueven, pero las ondas de Faraday no andan. Y esto, tienes idea, perdona, pero son palabras que me vienen a la cabeza, nomás no sé si tiene algo que ver o no. ¿Esto tiene algo que ver con esos solitones que se observan en algunos fluidos? ¿Dicen algo en la literatura? No, o sea, no, ¿Tiene algo que ver? de solitones no. No, yo creo que es más difícil llevarlo hasta allá. En realidad, Couder, no sé si revisaron los artículos, más o menos de ese tipo son todos, o sea, son muy descriptivos y no se meten mucho a la parte matemática, o no sé, tal vez porque se vuelve muy complicado, pero en general son descriptivos, muy descriptivos. Pero en la combinación de las ecuaciones, a lo mejor lo mostraste la vez pasada, yo no vine, pero en la combinación de las ecuaciones, ¿sale la ecuación de Schrödinger? Sí, porque ahí nos mostraste dos ecuaciones, ¿no? Una ecuación de onda, dos derivadas, el del tiempo. Es que cuando sale la ecuación de Schrödinger, cuando sale la ecuación de Schrödinger, lo que hacen Ross y Anderson es, se fijan del patrón que se está formando. Entonces dice, este tiene una forma como la JC, ¿no? Tiene esta forma y se lo encima, prácticamente se lo encima. Entonces hacen una transformación de este tipo. Y T' es igual a gamma por T de X sobre C cuadrada. Entonces hacen esa transformación en esta onda y bueno, esto también sufre una contracción y la hacen caminar con esa velocidad, donde esa es la velocidad que ven experimentalmente de la gotita. Y entonces se agarran esta onda, la meten en la ecuación de onda, no creo que me salga todo el cálculo, pero la meten en la ecuación de onda y llegan, o sea, esta parte la sacan y llegan a una ecuación tipo Kelly-Gordon, o sea, y ya que llegan a esa ecuación simplemente hacen una aproximación a bajas velocidades, pero aquí ves la velocidad de la partícula y C es la velocidad de fase de la ondita, y esa es la forma a la que llegan a la ecuación de Schrödinger. Pero no era no lineal. No era no lineal. La ecuación con la que empieza la hidrodinámica del... Sí, era no lineal. O sea, es que al final de cuentas la ecuación de Schrödinger sale como una aproximación simplemente, no como la onda que está guiando. Y les digo, aquí simplemente están montando una onda en particular, no están haciendo la superposición de todo el conjunto de gotitas. Pues sí. La cuestión estaba en si se podía llevar más allá la analogía. Bueno, pues en este caso podríamos tomar como el punto más importante que el comportamiento, ese comportamiento que presentan las gotitas, de que sus órbitas están cuantizadas, de que presentan difracción. En el caso de las gotitas es claro que es porque están interactuando con su onda, ¿no? Pero entonces se puede uno preguntar si eso se puede llevar al caso de la mecánica cuántica, y si se puede, ¿qué jugaría el papel de esa ondita que se genera, de esa vibración?
un argumento, o cómo decirlo, certero, pues no hay, pero yo creo que podemos probar ciertas ideas y que los resultados nos digan, ¿no? De alguna manera si se está yendo por buen camino o no. Entonces una de las posibles analogías se puede buscar en la electrodinámica estocástica, la EDE, como se llama, que es la que propone prácticamente la existencia física del campo de fondo de la mecánica cuántica, o sea, como un campo de radiación que tiene las propiedades del campo de punto cero y que las partículas están interactuando constantemente con ese campo de fondo. Entonces lo que han mostrado las personas que desarrollaron estas ideas es que el hecho que la partícula esté dentro de ese campo de fondo hace que, pues es claro que la partícula se esté zarandeando de alguna manera, y ese zarandeo lo pueden medir y tiene este valor, que es prácticamente el valor que propone de Broglie para el fenómeno periódico interno. Y más aún, ese valor establece una frecuencia de corte, es decir, a partir de ese valor es en que empieza a afectar la dinámica de la partícula, en su dinámica de la partícula, y las demás son despreciables. Entonces, si se quedan con ese valor de corte y empiezan a ver en una dimensión la interacción de la partícula con los modos del campo, que tengan ese valor, entonces simplemente al final queda una onda dejándose allá, una onda dejándose acá, en el marco laboratorio. Y en el marco propio de la partícula, lo que se ve es la superposición de esas dos ondas, es decir, una onda de la misma frecuencia pero amplitud más grande, una onda estacionaria. Una onda estacionaria. Y esa onda estacionaria que nos recuerda a esa movilización espacial de la que hablaba de Broglie, en el marco del laboratorio, donde la partícula se va moviendo a cierta velocidad, se desfasa como cualquier onda. Y el desfasamiento, o sea, esa onda desfasada resulta ser de este tipo, pero tiene la característica particular de que resulta ser espacial y temporalmente modulaciones. En la parte espacial es una vibración muy alta, que es la de Broglie, con esta longitud de onda. Este es para tiempos constantes, y para posiciones constantes resulta ser una oscilación también temporal muy grande, modulada por una onda de esta frecuencia, es decir, es simplemente eso, ¿no? Además, esa onda, la onda completa, tiene una velocidad de fase c sobre beta y una velocidad de grupo, o sea, la modulación viaja con la velocidad de la partícula, es decir, va llevando su conchecito. Y de alguna manera podemos decir que esa onda es del tipo de onda de Broglie, y si es del tipo de onda de Broglie, contiene la dinámica de la partícula a través de la equivalencia o fermat, y sí se puede ver, es decir, lo que se puede ver es que la modulación es espacial, o sea, tenemos esa cosa bien fácil. Esta modulación es la que satisface la equivalencia a fermat, no toda la onda. Y ahora esto ya es simplemente una analogía. Aquí sí ya regresar a la analogía con las gotas caminantes, en el cual se proponía una onda H igual a C por T, CJ. Esa era la parte de la J,
y esta era la parte del coseno, y esa era la parte difractora. Entonces igual la phi de B que habíamos visto antes tiene una parte difractora, o sea, esa es la parte que satisface la equivalencia a los efectos Marx. Entonces, pero ahí se ven dos cosenos igualitos. ¿Cómo sabes cuál es la parte singular y cuál es la parte regular? no es que aquí no hay parte singular, aquí no hay singularidades. En eso sí se diferencia de la comunidad de lectura. Aquí no hay onda singular, simplemente tenemos una onda que de alguna manera nos sirve matemáticamente y otra onda real, porque este pedacito ya no es una onda real. En ese sentido sí se parece a la teoría de De Broglie, que tienes una onda que te sirve para trabajar matemáticamente y tienes una onda real que nunca la dejes olvidar porque es la realidad. Y se puede sacar la misma observación, la misma información que da la teoría de la onda de Broglie, porque se acuerdan, en la teoría de la onda de Broglie la dinámica estaba contenida a través de esa ecuación, la dinámica de una sola partícula, y también ese primer término tiene la dinámica contenida de esa manera. Pues eso es, se propone como, bueno, podría ser pues una analogía al caso de las gotas y que también funciona. O sea, listo. ¿Eso es todo? Sí, eso es. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, la vez pasada nos habías mostrado el histograma y nos dijiste, bueno, eso es lo que representa la psi cuadrada, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de...? Sí, de las rúticas. Sí. Ajá, sí. O sea, la psi no es una onda, sino que está ahí en lo que representa es ese histograma. Sí, esa sección. Sí. La J0, bueno, pues en este caso salió esa función de Bessel, pero en el caso último que mostraste, pues no es función de Bessel, ahí es también una función sinusoidal. Pero me llamó mucho la atención ese diagrama que presentaste que aparece en el video, ese donde sigue una trayectoria la partícula bastante complicada, pero después de muchas vueltas también lo que se ve es como un histograma, ¿no? ¿Y a qué corresponde? Ajá, sí, ¿qué nos puedes decir acerca? Pues para empezar allí no matemáticamente no tengo idea a qué corresponde. No se ha hecho ningún trabajo. No, matemático no, solo ha servido algo. Lo más que tienen son los resultados experimentales. Eso es lo más que tienen, cómo depende de la velocidad de la posición. Esa es la velocidad y aquí no sé qué. Pues sí, ese es el. Sí, Es lo que preguntaba. ¿A qué corresponde? No. Pues a mí me gustaría, preguntar o tal vez comentar, tal vez como para iniciar la discusión, no lo sé. Pues no sé, por ejemplo, esta es la segunda, ¿no? Sesión, ¿no? Y la primera sesión, digamos que yo me fui como muy sorprendido, ¿no? Y como muy, igual hasta pensativo. Porque digo, a final de cuentas, cuando nos empezaste, ¿no? A mostrar, ¿no? O sea, como toda la idea de la onda de Broglie, pues digamos que, lo primero que pensé así como tal es, sí, esa es su idea, ¿no? Acoplas una onda con una partícula, y a final de cuentas no logró sacar, como tú dijiste, ¿no? Unas ecuaciones de movimiento, ¿no?
Y digamos que como mi primer pensamiento fue además como que se me hacía, no rebuscado, pero no se me hacía como tan intuitivo incluso, ¿no? El acoplar como tal una onda a una partícula como tal, ¿no? Entonces, cuando nos empezaste a enseñar así ya los videos de la analogía, ¿no?, macroscópica, independientemente del experimento y de que sea, o sea, obviamente, ¿no?, la mecánica cuántica o ya en sus niveles no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, este es un problema hidrodinámico, que se parece o algo así. Pero eso a mí me llamó mucho la atención y es lo que se me hizo más interesante, ¿no? Que a final de cuentas no dice más acerca de que sí es cierta la teoría de De Broglie, pero sí nos habla de que a final de cuentas no es como tan extraño el acoplar una onda a una partícula, ¿no? Y eso, o sea, el simplemente, o sea, no diré la más simple, pero bueno, en una de las primeras formas de poder acoplar una onda a una partícula, ya te empieza a dar efectos que vemos como cuánticos, o sea, el efecto túnel, el efecto y de las dos rendijas, ¿no? Es decir, no necesitas tanto como para empezar a tener ya como fenómenos cuánticos, simplemente por el hecho de acoplar, ¿no?, una onda a una partícula. Que tal vez el problema cuántico, o sea, si el problema cuántico fuera de esta manera, pues sí, la forma de acoplarla sería muy diferente y no sería exactamente eso, pues sí, probablemente, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me llamó la atención y como me fui sorprendido es que parece ser que no es como tan difícil, o sea, como que medio naturalmente puedes acoplar una onda a una partícula, ¿no? Claro. O sea, yo siempre decía así como pues en las otras sesiones, así de, pues tienes una onda y una partícula, ¿no? Y son independientes y tienes las dos o etcétera, ¿no? Pero el tenerlas juntas pues, se me hizo como una idea interesante y se me hizo que, pues, sobre todo con esta analogía como no tan descabellada, ¿no? Sí. Digamos que es lo único que quería como comentar. Ese es el punto importante, creo, que dejan las gotitas, que el comportamiento cuántico, por así llamarle, siempre va a poder surgir cuando esté interactuando partículas que no importa la naturaleza de esas cosas, sino simplemente que puedan interactuar. Y digo, a mí también se me hace muy sorprendente, ¿no?, que puedas recuperar el histograma, bueno, o sea, el experimento de las dos rendijas. O sea, era algo como bien inexplicable, ¿no? O sea, cuando empezó la cuántica, ¿no? Y fue así como, ¿por qué pasa esto, no? Y ahorita ya, o sea, es un ejemplo que incluso lo puedes ver y que lo resuelve, ¿no? O sea, no sé, o sea, se me hace como fuerte que simplemente por eso, simplemente por el juntar una onda con una partícula de una manera, ya te está dando este tipo de resultados, ¿no? No sé, yo ahí quisiera comentar que en realidad el experimento de las dos rendijas, el efecto túnel, los modos normales, son propiedades de todas las ondas. O sea, cualquier onda de luz, de sonido, de lo que sea, presentan todas esas propiedades. A mí lo que me parece novedoso de esto es que además tiene una gotita. Ajá, sí. O sea, pero esa gotita simplemente acompaña a la onda y le pasa lo que le pasa a las ondas. Pero todo eso, o sea, todos los otros fenómenos que tú dices cuánticos, les pasan a la luz, les pasan al sonido y les pasan a las olas. Sí, claro, o sea, de hecho, o sea, y es lo interesante, ¿no? Pues que al final de cuentas, o sea, lo que necesitamos con la cuántica, o lo que necesitamos explicar era como empezar a dar, ¿no?, propiedades ondulatorias a la materia como tal, ¿no? O sea, dar, y ese es mi punto, de que no es una única forma de darle propiedades ondulatorias a la materia para que te empiece a dar los resultados o cuánticos o este tipo de fenómenos, ¿no? Es decir, o sea... Pero solo tienes que tener cuidado en cómo lo vas a interpretar. Ah, claro, o sea, cuando hablas de onda de materia, o sea, se interpreta de una manera, es muy distinta a como se interpreta acá. Entonces, aunque haya analogías, la naturaleza de los fenómenos en cuestión puede ser muy diferente. Sí, o sea, al final de cuentas lo que sabemos es que, o sea, la dinámica tiene que tener en cuenta una forma ondulatoria, o sea, digo, o sea, en la cuántica, ¿no? O sea, tienes tu ecuación de onda como tal, ¿no? O en las que hemos visto, ¿no? En la que tienes una partícula y una onda, o sea, que lo que vimos, ¿no? De la anterior, ¿no? La de Bohm. O sea, a final de cuentas, o sea, como que vemos que lo importante es en tu dinámica de partículas, si es que vas a poner partículas como tal sólidas, ¿no?, de alguna manera poder introducirle esta forma ondulatoria, ¿no? Creo que eso es como lo interesante y como que bueno, o sea, se ve como una forma, o sea, a mí lo que me hace eso sorprendente, o sea, que la puedes
que puedes agregar la dinámica ondulatoria de muchas maneras. O sea, desde decir que la partícula es una onda y a veces una partícula, o sea, que a veces es una partícula y a veces es una onda, hasta decir que existen las dos, o hasta decir que están acopladas, y te empieza a dar como cosas pues, semejantes, ¿no? a las que vemos. Digamos que, ya les digo. Tengo una pregunta. No tiene mucho que ver con eso. Cuando Brady y Ross, o Brady Anderson, no sé quién de los dos, propusieron la como analogía como de electrodinámica para obtener de su modelo la constante que le llaman B barra, ellos la ligan de alguna manera a las propiedades físicas del baño, o porque ahí mostraste así como con una analogía y parecía así como si hubiera sido como un fotón o no sé, o sea, como simplemente la analogía, ¿no? Y lo meten casi a fuerza, o pareciera que lo meten a fuerza, pero y mi pregunta es si ellos le dan como un carácter como que tenga que ver con el medio. Pues de hecho esa es masa, bueno aquí no, pero aquí es como la masa que arrasa en la onda, no es la masa de la gota. Y esta es la velocidad con la que se propaga la onda, o sea, se está propagando sobre el líquido. Y esa es la frecuencia. O sea, eso no tiene nada que ver con la gota, sino con el medio, de hecho. Y si cambia ese medio, cambia la B. Pero entonces, la M ahí no es la masa de la gota. No es la masa de la gota. Es la masa que lleva esa... Que es notable, porque normalmente en mi visión de Kinder de las olas no transportan masa, sí, la masa se queda. Tiene es como la masa esa del frentecito con el que va a chocar la... Pero esa masa no está viajando, o sea, está subiendo y bajando nada más, la perturbación está viajando, pero sí, bueno, no sé, capaz que acá sí se está moviendo efectivamente, porque depende, ¿no? Digamos, es una onda normal, ¿no? Que está viajando sobre un lago, pero de alguna manera logran ponerlo en términos de esa masa que se va a... Pero entonces no es la masa de la gota. No es la masa de la gota. Y la dinámica, toda esta dinámica, ¿en qué momento mete la gota? De hecho, por ejemplo, acá pues eso es P de la onda, de alguna manera. No tiene nada que ver aquí no hay la gota. Y entonces en su analogía ellos no le asignan esa constante a la gota, sino al medio, pero en la parte cuántica, o sea, tú dices M es la masa del electrón, entonces ellos ¿qué dicen al confrontar esas dos, a su H, la H barra y su B barra? Pues es que esta vez simplemente está jugando un parámetro. Sí, o sea, lo entiendo, pero la cosa es que por ejemplo, con electrodinámica estocástica se puede proponer un origen cosmológico, ¿no? de la H bar. Entonces, no sé si ellos intentan como ver, ¿no? un origen de esa B barra a partir de sus modelos, ¿no? De hecho, para obtener esa B se basan en otra analogía. Cuando tienen burbujas dentro de un hilo, están vibrando, llegan a esa ecuación, aquí están generando ondas circulares, esféricas más bien. Ustedes se fijan simplemente ahora en esas ondas, pero generadas como en dos dimensiones, sobre la parte espacial y la parte general. Oye, aquí me surge la duda, no han hecho este experimento, pero que la gota poniéndola aparte, o sea, que no sea sacada del mismo silicón, sino que la pongan de afuera con un gotero, sí. o una gota de otro material, una bolita de... Pues ellos no lo reportan, pero yo sí lo he visto en videos, que en vez de sacar, le ponen con un gotero de hecho. ¿Y sucede lo mismo? Pero... Porque eso tiene que ver también con la discusión de hace rato, pues, o sea, si no estás sacando la gota del silicón, sino la importas de afuera, ¿no? Entonces no hay un brinco de la... Es que sí hay, pero es que ese brinco se propaga de una manera diferente a la gotita que está generando, o sea,
pero ¿cómo va a haber un brinco? Si no, o sea, ahí como vimos, le meten un palillo. Cuando le meten el palillo, jala, ¿no? pues sí se ve en el video que se forma Pero cuando deja caer la gota, parece que no puede haber ningún movimiento en el fluido hasta que no impacte. Sí, es que... Sí, pero la gota no es perfectamente esférica, entonces las asimetrías de la gota son explicadas. Sí, por supuesto, pero eso es, digamos, complicación en la práctica. Entonces, si en principio tienes una gota que es exactamente esférica, una bolita sólida de algo, de otro material, la depositas con cuidado. Bueno, pero eso ya no... No sé si... Pues esa es la pregunta, si han hecho ese experimento y qué pasa. Sí han hecho este experimento, pero simplemente para ver que la vibración de la charola es importante en el reforzamiento de la gota, de la onda. Hacen el caso de dejar caer un balín y lo único que ven que si la charola no está vibrando se forma cierta onda que se desvanece muy rápido, y cuando la charola está vibrando, entonces esa onda que se forma no se desvanece rápido, sino se logra viajar mucho. Para eso lo han hecho. Lo que pasa es que el balín pues no se hunde, no se puede generar comportamiento. Pero sí podrían tener una gota del mismo silicón líquido tomada de otro recipiente y dejarla caer. Sí, eso les digo que sí, no con ellos, pero sí le he visto en otros experimentos que repiten. Con un gotero dejan caer las gotitas. Y se ven fenómenos muy similares. Sí, o sea, se ve la gota cambiando. Porque entonces eso simplemente lo que es ver como que es irrelevante o que no es una variable importante el hecho de haberla sacado de la misma. O sea, el hecho de que tengan un origen común o que hayan nacido juntas, pues sí, la onda y la partícula, ¿no? No sé, alguna otra. Muy sugerente.